Damos inicio a la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al senador del Frente Amplio, Sebastián Savini, para conversar inicialmente sobre lo que pasó ayer en el Parlamento con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, a propósito de la situación de sequía, la afectación en el sector y las medidas que el gobierno viene llevando adelante. Savini, bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, primero que nada, ayer, después de la comparecencia del ministro, usted hizo una conferencia de prensa y manifestó esa sensación de que se queda corto el gobierno con las medidas. Sí, a ver, lo primero que hay que decir, la ruralidad en Uruguay, el sector productivo en Uruguay son unos 50.000 productores, ¿sí? El 98% de esos productores son pequeños y medianos. Si estamos hablando de productores familiares, productores que tienen de repente 100 vacas, que tienen 5 hectáreas, 6 hectáreas, 10 hectáreas. Y las medidas que está tomando el gobierno en una sequía que a veces los que vivimos en la ciudad de repente no nos damos cuenta, pero una sequía como la que estamos viviendo en este momento, que por suerte justo empezó a llover ayer un poco, ¿no? Hacía unos 40 años o 50 años que no se daba, ¿sí? Con 3 años muy secos. Y las medidas que tomó el gobierno, siendo compartibles, es decir, la postergación de pagos y el acceso a crédito, no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan? Bueno, primero porque hay productores que perdieron todo. Es decir, a pesar de que llueva hoy y mañana, y seguramente ojalá que tengamos un febrero mejor que el que tuvimos inclusive el año pasado, hay producción que ya está perdida. ¿Sí? Y por lo tanto, decirle a una persona que no vas a tener que pagar las cuentas el mes que viene, no es solución, porque además, de hecho, eso lo va a tener que luego refinanciar. Entonces, hay que tomar otras medidas que ayuden a sostener esas unidades productivas que de otra forma, si no reciben respaldo del Estado, van a cerrar. Savini, pero ¿no comparte en ese sentido lo que manifestó el propio ministro de Ganadería, que serían créditos que empiezan a pagarse después en 2025? Bueno, nosotros, hasta ahora esa medida no apareció. ¿Sí? Es decir, son dos medidas distintas, ¿no? Es decir, hay medidas que son de postergación de pagos, de tributos, sea, por ejemplo, básicamente de BPS, ¿sí? Y luego hay medidas de OCE, de UTE, que son postergación de pagos para dentro de unos meses. ¿Está bien? De los créditos no se habló dentro de la comparecencia. De los créditos se habló. Los créditos son medidas importantes, que son medidas además que se pueden tomar porque se generaron mecanismos en los gobiernos anteriores que permitieran, por ejemplo, que exista este fondo de emergencia agropecuaria. Antes no existía, ¿sí? Pero nosotros lo que decimos es que para el que perdió todo, para el que ya está endeudado, para el que no va a poder sacar absolutamente nada de la tierra, esa medida no le sirve. ¿Sí? Lo que vos tenés que hacer es ayudarlo a que pueda seguir produciendo, a que pueda seguir, a que no tenga que vender sus animales o mal vender sus animales, a que se le pueda subsidiar, por ejemplo, la caída en la remisión de leche, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de productores frutícolas que se le están secando los árboles, es decir, hay medidas que tienen que ir por otro lado y que nosotros no estamos viendo. Y que además nosotros lo dijimos ayer, el Frente Amplio enfrentó una sequía muy fuerte en el año 2008-2009, ¿sí? En aquel momento el costo de la sequía fue de 860 millones de dólares. Hasta hoy esta sequía está costando 1.200 millones. Es decir, se tomaron medidas más fuertes con una sequía no tan profunda. Entonces, por eso también nosotros decimos, bueno, acá el Estado tiene que ayudar a que estos productores no se caigan. Porque si no, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que los granjeros no produzcan más. Quiero detenerme en un aspecto que dijo. ¿Hay productores que realmente no van a poder sacar nada? Absolutamente, nada. ¿Tienen cuantificado nada. cuántos son? Bueno, por eso decía, son 1.200 millones, 1.170 millones a nivel global, pero eso engloba la lechería. ¿Cuantificado los productores que están afectados por esa realidad? Bueno, eso es algo que le preguntamos al ministro y el ministro no nos supo responder. Nosotros, evidentemente, no tenemos los sistemas de información a disponibilidad. El ministro dijo que todavía era aventurero decir cuántos, ¿sí? Lo que yo te puedo decir es que estuvimos con muchos productores, por ejemplo, un productor de la zona de San Antonio, en Canelones, que el año pasado sacó 45.000 kilos de sandía con 1,5 hectáreas y hoy con 3 hectáreas estaba sacando 1.000 kilos. Es decir, una producción que además no es comercializable porque se quema
digamos, no solo por la falta de agua, sino porque además hubo muchísimo sol. Entonces, ese productor no le sirve nada que yo le diga no pagas el mes que viene porque no sacó producción. ¿Y qué medidas se deberían aplicar? Porque en las que propuso el Frente Amplio tampoco veo medidas concretas para productores que hayan perdido todo. Como sí, muchas medidas concretas planteamos. Y repito... Pero hay postergación de pagos, el subsidio a la leche, por ejemplo. Sí, hay subsidios directos a los productores, a los pequeños productores familiares, por ejemplo, productores ganaderos, productores lecheros, entrega de semillas, sí, es muy importante, es decir, insumos para poder sostener la producción, entrega de ración, ¿sí? Que eso es una medida que el Frente Amplio tomó en 2009, pero además nosotros le planteamos al Partido Nacional, que es, digamos, el sector más importante de este gobierno, algo que ellos plantearon en 2009, porque en 2009 se hizo una interpelación que la hizo el hoy senador Botana, y ahí decía Botana, el Partido Nacional está dispuesto a votar subsidios si es necesario. Entonces, hoy que tenemos una situación 3 veces peor, ¿no se están dando esos subsidios? Es decir, algo que se decía cuando estaban en la oposición, ahora que son gobierno, ni siquiera se lo plantean. El ministro ayer dijo, todas estas medidas de carácter de subsidio, lo que se nos dijo es que las estaban estudiando. ¿Sí? Y en realidad el problema que tenemos es que si no se toman estas medidas, esos granjeros van a cerrar. Y lo que de repente nos cuesta entender para los que estamos también, los que vivimos en ciudades, es que esto es una cuestión no solo del productor en tanto empresario. No, esto es una cuestión de soberanía alimentaria. Es una cuestión de independencia alimentaria de un país. ¿Qué va a pasar si esos productores familiares dejan de producir? Y vamos a tener que importar. Bueno, eso fue lo que dijo Matos, que era como, ¿no?, una de las opciones que se podría llegar a optar en caso que se llegara a esa situación. Sí, por ahora la producción se está, digamos, el consumo se está sosteniendo con la producción del litoral, ¿está bien? Ahora, si esos productores no existen, Uruguay va a perder independencia alimentaria, ¿sí? Va a perder soberanía alimentaria. Por lo tanto, no es solo una cuestión de ese emprendimiento productivo, sino también es una cuestión de desarrollo social, porque estamos hablando que a nivel de agroindustria hay más de 200.000 empleos. Esos 200.000 empleos, la enorme mayoría están en el interior de la República, en lugares en donde tenemos enormes problemas de empleo. Es decir, justamente, por ejemplo, en todo el litoral tenemos un desempleo de un 14-15%. Entonces, no podemos permitir que se caigan esos emprendimientos productivos que generan desarrollo social, que generan soberanía alimentaria y donde estas medidas, pero a ver, no es que lo estemos diciendo nosotros, sino es que lo esté diciendo el Frente Amplio, que las medidas no alcanzan. Lo están diciendo los propios productores. Claro, y no siempre podemos el dejar Estado solos a tiene los el productores. problema de la frazada corta, ¿no? Pero este gobierno en particular ha estado mirando mucho al interior del país, por lo menos en lo discursivo, y acompañando las tendencias del interior del país. Esto que usted dice y que suena tan lógico, ¿por qué no lo vería el gobierno? Bueno, en primer lugar porque el gobierno tiene un discurso hacia la ruralidad, pero no hacia toda la ruralidad, ¿sí? Porque este mismo gobierno que dice que le importa el campo y que le importa la tierra y que le importa el interior, hizo un recorte del 50% en la Dirección de Desarrollo Rural, que es la que atiende justamente a los pequeños productores, ¿sí? Hizo un recorte de 10% en la Dirección General de la Granja. Hizo recorte en el Fondo de la Granja, que son la enorme mayoría de los productores, porque no podemos confundir que porque hay de hecho solo el 2% son grandes productores, ¿sí? El otro 98% son pequeños núcleos familiares y a esos son a los que nosotros entendemos que el gobierno debería apuntar con las políticas, ¿sí? Una cosa es lo que se dice, digamos, desde el punto de vista discursivo. Ahora, cuando yo voy a la feria, y yo vivo en Las Piedras, y muchos de los feriantes son productores, ¿qué me dicen? Bueno, mirá, Sebastián, nosotros teníamos posibilidad de acceso a técnicos que nos ayudaban a planificar la producción, que hoy no los tenemos. Eso es el recorte en desarrollo rural, eso es el recorte en la Dirección de la Granja. Entonces, acá por detrás hay una concepción del Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado en estas situaciones y en otras? Y nosotros abogamos porque haya un Estado activo y presente y nucleando a los productores, ¿sí? Nosotros ayer decíamos, ¿por qué el gobierno recortó un proyecto como el proyecto Masagua?
que es un proyecto para la adaptabilidad del cambio climático. El argumento que manejó Matos aquí, que fue consultado, fue justamente que se habían volcado parte de esos recursos porque no se alcanzaba la cantidad de productores que se pretendía o que estaba ese límite, creo que eran 2.300 y solamente unos 700 habían accedido al Masagua, que el resto se volcó a la mejora de la cuenca del Santa Lucía. Esos Se fueron volcaron. sus argumentos. De los 3.000 proyectos que había, 2.900 aprobados, se ejecutaron 540. ¿Sí? Y lo que no dijo Bufa acá, que lo dijo ayer en el Parlamento, es que en realidad ese proyecto tenía financiamiento. Tenía un financiamiento de 17 millones de dólares del Banco Mundial. Hubo una decisión política de decir, esto no lo hacemos. ¿Sí? ¿No era porque los productores no accedían a...? No, claro que no. De hecho, trabajaron más de 380 técnicos que escribieron los proyectos, establecieron los objetivos, las potencialidades, los problemas que podían tener y el proyecto ejecutivo. ¿Sí? Se aprobaron 2.900 de esos proyectos y de los 2.900 se ejecutaron 540. Y ahora, claro, como estamos en sequía, nos acordamos de eso. Pero el problema es que de sequía no hay que hablar en la sequía. Hay que hablar antes, hay que tener políticas de planificación. No decimos que con esos proyectos hubiéramos estado, digamos, tocáramos el cielo con las manos hoy, pero evidentemente esos 2.500 productores a los cuales no se les hizo nada, no se desarrolló por una decisión política. No es que no estaban los recursos estaban porque el Banco Mundial había firmado un convenio con Uruguay de 17 millones de dólares para ese proyecto. ¿Sí? Y esto lo reconoció ayer Bufa. Y lo reconoció Matos. Los productores es una decisión de carácter político. ¿Podrían haber accedido a ese plan de los pozos? Porque también se mencionaba que igual tenían que erogar ciertas sumas que para los pequeños productores es muy difícil, ¿no? Bueno, el proyecto involucraba diferentes montos de financiamiento, ¿sí? Y evidentemente estamos hablando de muchos productores. Y esto es otra cosa que quiero decir. No es que, porque venimos de algunos años muy buenos, por ejemplo, de la ganadería, ¿sí? No es que muchos productores que hoy no tengan agua es porque no hicieron previsiones, ¿sí? Yo estuve en algunas chacras, en Cuchilla de Sierra, donde ahí, por ejemplo, tienen lagunas artificiales, tienen tajamares, y estaban regando porque tenían acceso al arroyo de las Piedras. Entonces, muchos productores hicieron las inversiones, pero la seca es tan terrible que tampoco soluciona todas las situaciones. Pero también estuvimos en otros lugares, por ejemplo, en Tala, en el Club Mangangá, donde hay un pozo que es un pozo comunitario, que se hizo a través de una política pública. Y si ahí no llega el Estado con una política pública, las 20 familias que hoy están tomando agua de ahí, ¿sí? Para sus pequeñas producciones o incluso para el consumo humano, no tendrían acceso. Entonces, acá lo que hay que entender es que si uno tiene una visión reduccionista de los roles del Estado, que no quiere decir anular al privado para nada, pero sí de apoyar a estos, digamos, pequeños productores familiares que de otra forma el único camino que le da la sociedad es que vayan a engrosar, digamos, los asentamientos. Sabine, con esta situación que plantea usted, ¿no? De las medidas que parecen por lo menos pocas o insuficientes para la realidad que se está atravesando, ayer la convocatoria del ministro y su equipo, ¿qué pasos se pueden dar a partir de ahora? O por lo menos como oposición, ¿qué van a solicitar? Bueno, yo lo dije ayer, pero me gusta decirlo acá también. Nosotros no combatimos personas, ¿sí? Combatimos ideas. No, de hecho, Frati estuvo acá y luego de la mesa política del Frente Amplio dijo que la idea era escuchar al gobierno qué planteos tenía y, bueno, aportar desde como fuerza política y de oposición a esta situación. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, nosotros vamos a proponer que se reúnan las cámaras y que el Parlamento le plantee al gobierno estas medidas, ¿sí? Ya no el Frente Amplio, sí, levantar el receso parlamentario. ¿Pero se aprobó eso? Bueno, nosotros obviamente que lo tenemos que plantear en las coordinaciones interpartidarias. La semana que viene, por ejemplo, vamos a tener sesión en el Senado, también probablemente haya sesión en diputados y queremos que se levante el receso para que el gobierno tenga todo el apoyo político necesario y el Frente Amplio está dispuesto a poner sus votos para tomar estas medidas en el caso de que se precisen proyectos de ley. Por ejemplo, en el caso del BPS, para extender más los plazos si es necesario. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema en levantar el receso parlamentario para que primero el Parlamento tome estas medidas y se las plantee al Poder Ejecutivo porque entendemos que no solo le va la suerte a los productores, sino que le va la suerte al Uruguay. Para subsidios y ayudas concretas para los productores más desfavorecidos, ¿también se precisaría un recurso que salga desde el Parlamento? El ministro Matos no veía posibilidad a corto plazo de necesitar al Parlamento para posibles medidas.
Bueno, por ejemplo, en el caso de la postergación del BPS, para un plazo más largo que el que se dio, se precisa una ley, ¿sí? Si fuera necesario votar más recursos y el Parlamento está en condiciones de hacerlo, nosotros estamos dispuestos a poner los votos porque entendemos que este es un asunto de carácter estratégico para el país, ¿sí? Y quiero decir por último lo siguiente. Este gobierno, ayer por ejemplo se dijo que el ministro Mujica había sido un desastre como ministro de Ganadería. Este gobierno está utilizando todas las herramientas que le dejó armadas el Frente Amplio. El Línea Gras, que es un sistema de información de la humedad de la tierra y que todos hemos visto esos mapas rojos, eso viene de la gestión frente amplista, de la gestión de Mujica. El Fondo de Emergencia Agropecuario es un fondo que se creó justamente en la gestión del expresidente Tabaré Vázquez cuando Mujica era ministro de Ganadería. Entonces, no se puede decir al voleo que se hizo todo mal antes porque no es cierto, ¿sí? De hecho, en lo que justamente no estamos de acuerdo es que este gobierno dejó por el camino cosas que hoy nos podrían estar haciendo enfrentar esta situación mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Y nos parece buena la idea del GACH, del riego, parece que ahora el GACH se va a usar para todo. Bueno, nosotros decimos, el Frente dejó establecido un plan de aguas, ¿sí? Y en todo caso, convoquemos a una mesa nacional del agua en donde involucremos a la academia, involucremos a los productores, involucremos también a toda la institucionalidad agropecuaria, porque este es un tema que va a seguir. Porque el Cabildo Abierto propone retomar la ley de riegos y reglamentarla finalmente. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no se reglamentó? Bueno, para complementar esa pregunta. La ley de riego se reglamentó en algunos aspectos y otros quedaron por reglamentar. Hoy muchos están diciendo que era necesaria. Sí, lamentablemente la ley de riego se discutió muy mal. Se discutió muy mal porque se discutió como si, digamos, se diera una apropiación de parte de un individuo del recurso hídrico y eso no es así. La ley de riego lo que establece es justamente el manejo comunitario de los recursos hídricos, ¿sí? Y que no pase lo que está pasando ahora, que es que de repente un productor hace una intervención en una cañada y joroba al de abajo, ¿sí? Eso era algo que justamente la ley de riego preveía. Creo que no se ha implementado por este gobierno justamente por no estar de acuerdo en alguno de esas concepciones que tienen que ver con regular la vida, ¿sí? ¿Va a acompañar, como decía Lore, la propuesta de Cabildo? Nos parece que es una propuesta interesante, ¿cómo no? Y de hecho, yo soy de los que defendió en su momento la ley de riego y repito, creo que se discutió muy mal porque la enorme mayoría de agua que cae en el suelo uruguayo se va, se escurre. Y hacemos un uso productivo del agua. No es que no lo hagamos, lo hacemos como sociedad. El problema es si dejamos que cada uno haga lo que quiera o si le damos un marco regulatorio a ese uso productivo. Sabini, tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, desde el Parlamento se va a promover una convocatoria nuevamente al ministro del Interior por toda esta situación nueva que se conoció de los chats de Astesianos, del seguimiento al presidente del PIT-CNT, etcétera. Bueno, esto se suma al espionaje a los dos senadores, ¿no? Realmente yo me pregunto ahora qué está pasando en el piso 4 en presidencia, si están viendo cómo nos movemos los senadores, cómo se mueven los trabajadores organizados, cómo se mueven los periodistas, y cada cosa que sale es peor que la anterior. Y ahora tenemos directamente una persona que hoy es autoridad del Ministerio del Interior involucrada. Esto es gravísimo. Yo no sé si estamos dimensionando el hecho de que a alguien se le ocurre que porque tal persona es el presidente de la central sindical se lo puede ver qué movimientos tuvo. El sistema de cámaras no está para eso. Está para, en todo caso, perseguir al delito. Y esto es de una gravedad extrema y se le suma a la situación de espionaje de los senadores. ¿Usted ha por válido entonces esta realidad? Porque desde el gobierno, o sea, por lo menos algunos senadores han expresado que no hay forma de comprobar y de hecho ayer Nicolás Martínez también mostró esa conversación con Astesiano que no tenía respuesta. Bueno, hoy un periodista justamente mostraba una parte de ese chat que desmiente lo que digamos, lo que se decía. Sí, lo que decía desde Presidencia. Hasta ahora nadie pudo desmentir un solo chat de Astesiano. O sea, eso de que era, digamos, un custodio, no corre. Eso de que el presidente no sabía los antecedentes, no se lo cree nadie. Y de hecho hay chats que lo demuestran. Pero además porque pero eso siempre toda es la la versión vida... de Astesiano. Digo, para contextualizar un poco la situación. ¿Existieron? No quiere decir que las autoridades hayan tomado esa información o medidas. Por ejemplo, Sebastián da Silva decía ayer que no hubo ninguna consecuencia sobre Abdala de ese chat, digamos. ¿Y qué tiene que ver eso?
que haya o no haya consecuencia. O sea que a cualquiera de nosotros nos pueden espiar con las cámaras o con el sistema de seguridad del Estado porque a alguien se le ocurre. No, eso no es el Estado de Derecho. El tema es comprobar. Esos mecanismos no están para eso. Pero y porque ¿no alguien está en presidencia no tiene el derecho de hacerlo. Y no importa si hubo o no hubo consecuencias, cosa que no sabemos si hubo o no hubo consecuencias. Pero acá nadie hasta ahora pudo desmentir un solo chat de Astesiano. Nadie. Es decir, nadie salió a decir, no, yo no. Son parte de una prueba, porque además discutimos los chats como si fueran fantasiosos. No. No, pero a ver, para poner sobre la mesa creo que el planteo que queremos realizar es, los chats existen, Astesiano dijo eso, ahora se puede comprobar que efectivamente el presidente recibió esa ficha de Astesiano y la descartó. ¿Cómo se comprueba? Eso lo tiene que comprobar la justicia. Por supuesto. Entonces, lo que me parece que se plantea desde el oficialismo es no podemos dar por válida una conversación de una persona que está en prisión preventiva hasta el mes que viene investigado por otro tema. Sí, claro, pero cuando hizo esos chats era el jefe de custodia del presidente de la República. Eso no fue desmentido por Ferrés. Eso no es el jefe, porque ese es otro tema también. ¿Era el jefe de la custodia? Evidentemente que era una persona que tenía, por ejemplo, la capacidad de coordinar con la seguridad presidencial de los países extranjeros. Es decir, una persona que concentraba muchísimo poder. ¿De qué era el guardaespaldas? Yo creo que nadie puede comerse ese verso. Y nadie se puede comer el verso que acá lograba que además el presidente nos mintió. Le mintió a la ciudadanía, le mintió al Parlamento, le mintió a todo el mundo. ¿Cuándo? Cuando dijo que no sabía los antecedentes que tenía Astesiano. Eso no se lo cree nadie, porque además Astesiano está en el entorno de la familia de la calle Pou de la década del 90. Entonces, no hay defensa posible. Lo único que tendría que hacer acá Presidencia es pedir disculpas y decir que se reconoció, nada más. Y además hay algunas autoridades que tampoco cuidaron al presidente y que tendrían que dar un paso al costado. Y nosotros estamos analizando esto en bancada y obviamente que en estos días vamos a estar informando. Bien, o sea, pero su postura es que sí que convocar al ministro. Bueno, es una de las opciones que tenemos. Bien. ¿Y otras opciones? Bueno, podemos pedir otras renuncias, pero vamos a discutirlo en bancada y después vamos ¿También desde el Ministerio del Interior las renuncias? Sin duda. Jefes. A ver, cuando uno encuentra que hay un montón de gente que está mencionada en estos chats que tiene que hacer parte de la investigación, bueno, pedir licencia no alcanza. Muchas gracias, Sabini. Ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con el senador Sebastián Sabini. Son las 9 de la mañana, 23 minutos.